Gracias. Y pues ahora sí, que era adelante. Listo. Bueno, pues muchas gracias a los que ya se pudieron conectar a tiempo. Nos da mucho gusto tener para todos ustedes esta plática con Jesús Martínez y el equipo de Grayling, que creemos también es un tema, justo platicando previamente con Jesús, de mucho interés y de mucha importancia para el sector. Entonces, bueno, le dejo a Vicky que nos ayude presentando a Jesús y adelante. Mil gracias de nuevo, Jesús. Gracias a ustedes. Perdón, Estás en andaba mute. en mute. Ajá. Voy a hablar un poquito de la empresa que es Grayling. Bueno, es una agencia global integrada por un equipo de consultores, expertos en planificación, investigadores, analistas, publicistas, diseñadores, creativos y productores. Con los servicios que ofrecen, impulsan el cambio y protegen la reputación de sus clientes a través de la comunicación creativa. Para todo esto, tenemos a Jesús Martínez, quien es nuestro expositor y nos va a explicar un poco más de cómo funciona, pero voy a hablar un poquito de su semblanza. Jesús cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de sustentabilidad, responsabilidad social empresarial y comunicación corporativa, dirigiendo McBride Sustainability y la filial de Grayling en México. A lo largo de su trayectoria ha colaborado para las principales empresas privadas del sector de alimentos, bebidas, energético, financiero, minero, de construcción y comercio. Ha sido parte estratégica en la elaboración de diversos análisis de riesgos, entrenamiento de voceros y sistemas de administración de crisis. Es egresado de la licenciatura de Economía y maestro de Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Adelante, Jesús, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por recibirnos, por abrir sus puertas a Amdetour. Pues gracias. Y lo que se trata básicamente, vamos a hablar de mapas de riesgo, de administración de crisis. Bueno, para nadie es extraño que nuestro mundo y nuestro país pues está atravesando por muchísimas turbulencias y muchísimas situaciones que nos pueden poner en riesgo y que estos riesgos deriven en crisis que antes se pensaban imposibles o muy remotas. Creemos que el acelerado cambio en todo el medio ambiente, políticos, sociales, pandémicos, en fin, nos está llevando a una situación en la cual hay que estar muy preparados en este ámbito. El objetivo es analizar esto y que ambos aprendamos, sobre todo nosotros de ustedes, dónde están, qué necesidades tienen, hacia dónde van, y porque creemos que esto va a ser muy relevante para las empresas. Bien, ¿ven bien mi pantalla, perdón? Sí, se ve bien, ¿eh? Perfecto, entonces se escucha bien. Ok, bueno, básicamente lo que vamos a estar platicando ahorita son varios asuntos, las contingencias o crisis a las que estamos expuestos, ya hablamos, explicó, hay sociales, de derechos humanos, discriminación, género, religión, la parte de diversidad que está muy en boga en las compañías ahorita, la parte de delincuencia, rumores, vinculaciones a crimen organizado, accidentes de huéspedes. Hay un sinfín de, aquí nada más estamos nombrando algunos ambientales como fenómenos meteorológicos que ustedes conocen muy bien por huracanes, tormentas y demás. Mala administración también de impactos ambientales, multas por incumplimiento, mala comunicación. En la parte económico y ético, pues sobornos, corrupción, colusión, lavado de dinero, fuga de capitales. En operativas, por nada más nombrar algunos, la parte de eficiencia en los servicios, ¿me explico? Alcoholes adulterados, problemas en equipos, sabotajes, en fin, estamos pasando por un ambiente muy complejo y bueno, básicamente no les tengo que platicar esto, el problema tan fuerte, tan severo que tenemos en términos de, ¿cómo se llama?, delincuencia organizada, que está poniendo en entredicho si este país es un lugar seguro para hacer turismo. La Riviera Maya está teniendo fuertes problemas que antes no tenía, hoy las tiene. Esto va a ir creciendo, dado las políticas públicas que no están atacando el problema en ninguna de sus vertientes. La parte de impactos ambientales como Tajamar y muchísimos otros, explicó, que están poniendo también en entredicho desarrollos de índole turístico.
La parte de los mismos turistas, el comportamiento social o comportamiento que tienen, pues pueden llevar, ustedes lo conocen muy bien, a problemas de esta índole. Y otros riesgos, explico, como eventos terroristas, quiebras financieras, ataques tecnológicos. Esto está siendo muy fuerte, la parte del hackeo, y como ustedes saben también la extorsión cibernética está creciendo muy fuerte. Aspectos que todos se resumen en aspectos reputacionales. Y creo que ustedes estamos muy claros de que uno de los activos más importantes de las empresas es su reputación y su imagen, porque de eso depende la confianza en sus clientes y el valor de marca. Pandemias y costos potenciales. Está muy fuerte. Salió un artículo la semana pasada en términos de Agustín Carstens, no sé si lo recuerdan, que fue secretario de Hacienda y director de Banco de México y ahorita está siendo director del Banco Mundial de Pagos. Habla ya de una cosa que le llama el Green Swan. El Green Swan o el cisne verde, que nos puede llevar a un problema medioambiental y de calentamiento global que va a implicar riesgos y va a implicar costos para las compañías. Bien sabido es por ustedes de los problemas que puede tener Miami y tal vez la Riviera Maya si empieza a subir el nivel de mar. Que alguien dice, oye, pues esto lo vengo oyendo desde hace muchos años, pero la tendencia hacia allá va. El problema es la velocidad, no la tendencia. Si hay algún comentario o alguna duda que quieran aportar, por favor, y así enriquecemos todo. Ok, entonces básicamente los riesgos en el sector pueden haber, se encuentran en riesgos, es vital manejar esos riesgos. Y básicamente los malos, las empresas y los buenos. O sea, estamos también en una época de maniqueísmo en que todo es negro o todo es blanco y a veces a las empresas se les pone en un blanco o en un negro en función a muchísimas cosas. Tristemente, no a las razones de la información, incluso a veces por cuestiones ideológicas. Hoy, además, más que nunca existen aceleradores de riesgos y de crisis. Ustedes lo conocen muy bien. Uno son la hipercomunicación en la que estamos, en la cual pues, el principal punto son las redes sociales, que en cualquier momento disparan, no sé si me explico, de una manera impresionante y a nivel global alguna situación, la polarización, que es lo que estábamos platicando, y las verdades y mentiras. Estamos en el mundo de la posverdad, que para mí es la mentira, pero ahora le llaman muy elegantemente la posverdad. La verdad es una y la mentira es otra, pongámosle el nombre que queramos. Y bueno, básicamente hay que diagnosticar y analizar los riesgos en los cuales estamos inmersas las compañías. Una fase uno puede ser la identificación, la priorización y la validación de esos riesgos ante toda la empresa. Nos puede pasar A, nos puede pasar B, nos puede pasar C. Y la segunda fase es revisar esos diagnósticos de riesgos para ver una fase de cómo los vamos a atacar. La identificación, bueno, saben ustedes los principales aspectos y temas relevantes de la empresa y sus audiencias clave. Uno de ellos, evidentemente, son sus clientes. Los temas que no forman parte de la visión estratégica del negocio y pueden ser una ventaja competitiva para la organización, o asuntos de riesgo bajo la perspectiva económica, social y ambiental que hay que tomar en cuenta, y también mucho es conocer los flujos operativos y en qué ambiente se está manejando la empresa. Hay que ponderarlos, hay que tener sistemas, hay riesgos, lo explico, sistémicos o propios, pues ustedes evidentemente mueven personas, alimentan a personas, les dan servicio a esas personas que son sus clientes, pues evidentemente hay riesgos inherentes a la operación, pero también hay fenómenos de tipo aleatorio o externos que querámoslo o no nos pueden impactar de manera muy importante. Una de ellas pues son también políticas públicas, ¿verdad? O otra de ellas puede ser el que empezamos a tener apagones por energía. Y esto es decir, bueno, pues yo no me dedico a la generación de energía. No, no te dedicas a la generación de energía, más sin embargo, la necesitas para operar, como todos. O cuestiones aeroportuarias, explico. Es clarísimo la crisis que está teniendo el sistema aeroportuario mexicano muy localizado en la Ciudad de México por cuestiones de seguridad aeronáutica, cosa que nunca había pasado en este país. Ahorita está pasando. Me explico por la razón que ustedes quieren, no me quiero meter en polémicas de ese sentido. Entonces, lo que hay que hacer es tener un mapa de riesgos. Y ese mapa de riesgos podemos tener los riesgos localizados, su tipificación, qué área es la responsable de atacar esos riesgos en términos de mitigación.
tenemos que poner una probabilidad de ocurrencia y una madurez. Y ya podemos, otra voy a retorno a la madurez, podemos tener riesgos sistémicos, riesgos por fenómenos aleatorios o riesgos externos, por llamarle así. No es tan importante los nombres, sino el tipificar ese riesgo. Y la madurez significa que, oye, lo tengo identificado, sé qué hacer si eso ocurre, tengo equipos para mitigar ese riesgo, tengo equipos para comunicar ese riesgo y que no se convierta en una crisis. Eso es lo que tenemos que tener. Si no estamos preparados para esto, créanme que los costos que puede incurrir una compañía pueden ser enormes. ¿Por qué? Por varias razones. Primer costo es el costo reputacional. Puede haber costos operativos. Y yo les pregunto, no me tienen que contestar, pero imagínense que ustedes no pueden operar por 1, 2 o 3 días. ¿Cuánto vale eso? Yo lo dejo ahí en la mesa. Y otro punto también importante es riesgos de índole financiero. Y riesgos de índole financiero dividido en dos. Uno, que si ustedes tienen créditos bancarios o de los que sean, pues básicamente, si ustedes no administran bien una crisis, van a aumentar su costo de capital porque el riesgo asociado de prestarle el dinero va a aumentar y la tasa va a aumentar. Y otro es administrar la crisis. Administrar una crisis puede ser también financieramente relativamente costoso. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí, Jesús, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿puede explicar la diferencia entre los cisnes negros y los verdes que mencionó? ¿Cree que el impacto previsto sea similar a nivel macro? Sí, bueno, Los Cisnes Negros fue un libro que salió hace, creo que 12 o 15 años, en el cual hablaba de los cisnes negros como una parábola de que los ingleses, que en ese momento, o sea, se entiende que manejaban buena parte del mundo, en su universo, su cosmología, no conocían cisnes negros porque todos los cisnes que había en Inglaterra eran blancos. Cuando llegan a Australia, al parecer, empiezan a conocer cisnes negros. ¿Y qué significa un cisne negro? Es algo que te cambia, me explico, la forma normal de operar, que es algo disruptivo y que pone en duda o en oportunidad a un negocio, si lo queremos ver así. Ese es uno de los puntos de los cisnes negros. Ya sé, en ese libro, estoy haciendo un resumen muy pequeño, platica algo de que la tecnología pues se ha convertido en algo que ha revolucionado y acelerado los negocios. Aquí el símil del cisne negro es algo que nadie esperaba, pero ahí está, y el verde es la parte ecológica. Podemos hablar de tiempos, por lo regular, los cambios tecnológicos o los cambios de hábitos de consumo pueden ser muy rápidos, muy fuertes y de muy corto plazo. Los cambios, explico, en términos de medio ambiente, por lo regular, eran de mucho más largo plazo. Ya no me voy a meter a teorías darwinianas, pero se pensaban que eran muy grandes los plazos, como evolucionó el ser humano, las especies o demás, pues realmente se ha descubierto que esos plazos son mucho más cortos de los que se esperaron, y con esto del calentamiento global, esos costos se han acelerado, esos cambios se han acelerado de una manera importantísima. Hoy se dio la noticia que tuvimos el mes de abril más caluroso de toda la historia donde hay registro. Entonces, esto se puede acelerar muy rápido. Por eso están tan preocupados ya ahora, me explicó, el gobierno de Biden y más, para frenar el calentamiento global, porque realmente puede ser un cisne verde que puede incrementar los costos o puede crear un problema muy severo. Nada más les digo en dos cosas. Uno es la cosecha, o sea, Canadá se va a empezar a calentar, ¿me explico? Y hacia abajo se va a calentar todavía más. Hoy tenemos un problema de sequía brutal y querámoslo o no, el sector turismo también vive del agua. No sembramos cebada, ni trigo, ni maíz, pero más sin embargo, muchos de los, aparte de hotelería, pues necesitan buenas cantidades de agua. Entonces, ese aceleramiento nos puede llevar a problemas de crisis en el corto plazo. ¿Qué puede ser? 3 a 5 años. Nadie lo sabe, la verdad es que nadie lo sabe, pero para allá vamos. No sé si fui claro en la respuesta. Ok.
Entonces, en ese mapa de riesgos tenemos que ver qué madurez tengo manuales, tengo gente que lo sabe operar y qué probabilidad de ocurrencia tiene. Entonces, aquí puede haber operativos y esta es una zona de crisis. Si nosotros estamos con una mayor probabilidad de ocurrencia y una menor madurez, eso nos puede llevar a un mayor riesgo y a un mayor, ¿cómo se llama? Probabilidad de crisis. Entonces, la inmadurez nos puede llevar, junto con la probabilidad de ocurrencia, a decir, esto, si nos sucede, nos puede meter en un problema serio, ¿no? Validación, hay que presentar estos resultados para la aprobación de la alta dirección. A ser aprobados, se deben de definir proyectos para un plan de acción de mitigación de riesgos. Y hay que tener un sistema de administración de crisis. Y aquí vamos a hablar de qué. Bueno, básicamente estamos hablando de que las causas de una crisis tienen su fundamento regularmente en la actividad empresarial que se tiene, que la incertidumbre contextual, y hay que empezar a vislumbrar las relaciones que tiene el producto, en su caso puede ser producto y o servicio, las fallas de interrupción de procesos. Ejemplo, pues que no llegue, estoy inventando cosas, que no llegue el autobús de la terminal de Cancún a el hotel. Bueno, eso ya puede crear un problema, ¿no? La parte de recursos humanos, que es muy importante, la parte de conflictos detonados por los medios de comunicación, la percepción del público hacia, y ahí voy, que si seguimos en el camino que vamos, pues tal vez en unos años México sea un destino de alto riesgo. Y ya hay alarmas, no sé si me explico, en Estados Unidos, de no viajes a este lugar o no viajes a otro lugar. Y obviamente no les tengo que decir que el turismo americano es una parte muy importante del mercado de turismo en México. La parte de comunidad también es otro punto. O sea, cada día las comunidades están siendo más despiertas, más exigentes y están cuidando que sí, que existan tal vez desarrollos, pero casi cada vez se quejan más de que le dan agua al hotel y no me dan agua a mí en mi casa. O las diferencias brutales, que también hay que decirlo, me explico, entre los desarrollos hoteleros o los desarrollos de infraestructura turística y dónde y cómo vive la gente. La gente normal, no sé si me explico, la gente que, o sea, no es lo mismo vivir en Cancún o estar en el municipio de. Entonces, ahí hay un punto importante. Cuestiones de rumores también pueden ser factores interesantes. Y una cosa que tenemos que tener muy claro es que no es la crisis la que causa la caída potencial de una compañía, sino cómo se maneja esa crisis. Todos, y véanlo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa y a nivel país, y ahora parece que a nivel global, mundo, estamos cayendo en crisis. O sea, es normal que tengamos crisis, no es algo fuera de lo normal. Lo que no está bien es no administrar bien esa crisis. Entonces, los efectos de una crisis pueden tener muchísimos resultados. Uno es el descrédito de la organización y mayores ventajas competitivas si se resuelve positivamente. Ya hablamos de los costos financieros, costos reputacionales, costos en ingresos. ¿Okay? Entonces, de la forma en que una crisis es gestionada, resulta la reconstrucción o la pérdida de la imagen. Les pongo un ejemplo interesante. Todos conocen lo que sucedió con un niño en Xcaret. Le pudo haber pasado a cualquiera, ¿eh? No quiero tipificar de que hicieron bien o malas cosas, esas cosas suceden y es parte del día a día. ¿Y qué reaccionó? Pues reaccionó relativamente bien, contestando, dando información, y hoy hay una feria, no sé si hoy o mañana, de empleo en la Ciudad de México para traer gentes de la Ciudad de México a colaborar en Xcaret allá. Entonces, son cosas que van mejorando la imagen y la reputación de las compañías. O sea, todos podemos pecar. El problema es cómo resolvemos esos pecados. Entonces, los escenarios en la actuación de crisis hay que prepararse. Hay que establecer un protocolo de comunicación en crisis y contar con una línea de mando para posibles situaciones adversas. Hay que identificar qué tipo de crisis son las más frecuentes en nuestro sector y qué medidas son oportunas para alejarnos o mitigarnos. Y hay que tener un comité de gestión de crisis, establecer un comité, formar portavoces y entrenamiento de medios. Yo creo que en el medio en el que ustedes se desarrollan, tienen magníficos voceros, porque venden productos, venden servicio,
hablan muy bien de las locaciones, de los hoteles, de los servicios, de todo lo que lleva el juez, lo tienen muy bien planchado. Creo que hay gente valiosísima en todas las organizaciones como vendedores o voceros comerciales. Yo nada más lo que les quiero decir es que un vocero de crisis no es un vocero ni corporativo ni un vocero comercial. Un vocero de crisis debe estar especializado en atender problemas, resolver problemas, mandar mensajes bajo presión y sobre todo con un ambiente sumamente agresivo. O sea, porque los medios y las audiencias pues son muy agresivas, son muy presionantes y eso no es vender un tiempo compartido, por decir algo. No, esto es algo que se necesita otro tipo de habilidades. Y si no tenemos esa gente capacitada para hablar en momentos de crisis, podemos tener un problema severo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que conocer qué es una crisis, hay que tener un diagnóstico, hay que determinar mis audiencias claves, hay que tener una capacitación y entrenamiento, hay que tener un manual de manejo de crisis, establecer una estrategia de administración de crisis y tener un taller. ¿Qué significa esto? Que esto nunca se acaba. O sea, todos los años, anualmente tenemos que tener a nuestra vocería entrenada y a nuestro comité entrenado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, el día que suceda, si no lo tenemos, estamos peor. Pero si lo tenemos y no lo tenemos entrenado, pues es casi como no tenerlo. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Pues ahorita ya no tenemos más preguntas. Perfecto, entonces vamos hacia adelante. Y bueno, a ver, ¿a quién no le ha pasado? Y pongo una pasa de hotelería, que alguien en un hotel se cae, se resbala y se dobla un tobillo. O a alguien se le pasan un poquito las copas y empieza a hacer cosas que no debería, ¿ok? Eso sucede todos los días, o a un cliente que quiere más toallas, o quiere más esto, o quiere más el otro, y hay que satisfacerlo, no sé si me explico, en sus demandas. Creo que esas son las cosas de todos los días. Bueno, ¿eso es una crisis? No, tal vez no lo sea, tal vez es un curso normal de acontecimientos de un negocio en marcha. Si lo atendemos mal, si dejamos a la señora tirada con el tobillo ahí mal, pues eso sí puede producir una crisis, porque alguien puede tomar, no sé si explico, en ese momento un video, hacer un TikTok o subirlo a redes sociales o como ustedes quieran, y decir, pues en este lugar pasó esto y esto y esto y así fue. Y eso se hace viral, van a llegar reporteros a la fuente y van a empezar a que esto se escale para que esto pueda ser una crisis. ¿Por qué? Y nada más me detengo en medios, no veo nada más la parte de clientes. Porque los medios lo que venden son noticias. Y hay veces que esas noticias son muy llamativas, ¿ok? Y en ese momento, pues ya algo del servicio, algo del producto ya no fue entregado o en calidad y tiempo, y eso puede crear una crisis. Ok. Otro punto importante, sí. Aquí tenemos una pregunta que dice, con la velocidad con la que corren las noticias en los medios actuales, ¿cuál es la mejor forma para controlar una crisis? Pues eso es algo muy importante. Mira, lo más importante es que hay dos vías de comunicación. Vamos a poner un ejemplo tonto, pero creo que puede ser ilustrativo. Imagínense esta señora que sale de la alberca, está mojado el piso y se dobla un tobillo, por decir algo, ¿ok? Alguien de ahí, de la zona de albercas, tiene que identificar ese problema inmediatamente y comunicar a la parte de crisis o incidentes, que también se le llama, que sucedió esto. En ese momento, la rapidez con que nosotros apoyemos a la señora, le resolvamos, traigamos al médico, si actuamos con esa rapidez, vamos a minimizar, no sé si me explico, el impacto. Oye, que tuvo una caída sumamente chistosa y alguien la grabó, señores, eso no los va a cambiar nada, eso va a ser TikTok mañana. O sea, contra eso no hay defensa. Y ese es lo triste. O sea, lo triste es que puedo yo actuar perfectamente en mi protocolo, que debo tener un protocolo de accidentes de alberca, en el cual pues llega alguien, levanta a la señora, la pone en un asiento, la lleva a la enfermería y la aísla de todos los demás. Y en ese momento se le da la atención, señora, pues le pasó esto, y ahí debería de terminar. Entonces, la velocidad de reacción debe ser igual que la velocidad de las redes sociales, cosa que es harto complejo y por eso hay que estar preparados. Entonces, creo que la parte de velocidad
y la parte de la calidad de atención a cada uno de esos incidentes va a ser la gran diferencia. ¿Ok? No sé si estoy siendo claro aquí. Hay otro cuestionamiento. Pues mira, aquí nada más nos pone María Salcedo, dice, con mi pregunta me refiero a que hay mucha mala información que afecta sin deber. Ah, no, estamos en la posverdad, sí, por supuesto. Y ojo, aquí hay gente, digamos, malosa que filtra o pone información que no es verídica y que puede dañar, como también hay competidores poco éticos que pueden poner información para dañar la reputación de su competidor. También es eso. ¿Cuál es el punto aquí? Es bien complicado. Si llega a crisis, hay muchas formas de atacar esto, pero si no llega a crisis y es algo que ahí está pegándome negativamente con falsa información, yo lo que tengo que hacer es comunicar efectivamente a esas audiencias que a mí me interesa que estén bien informadas y comunicar abiertamente, hoy está saliendo esto, pues les puedo decir que no, mira, aquí está mi certificado de salud, aquí está mi certificado de esto, estoy haciendo A, B, C en pro del medio ambiente. Esas cosas son las cosas que blindan, a una institución ante un momento o un ataque de malas noticias o de noticias falsas o de fake news. Entonces, ¿qué pasa? Si yo nunca comunico nada, pues todo mundo puede aceptar la comunicación de un tercero. ¿Qué significa esto? Que como ustedes bien saben, cualquier vacío de información va a ser llenado por un tercero. Y más vale, y ese tercero, la probabilidad de que hable bien de ustedes va a ser muy baja, entonces más vale que no dejen vacíos de información. Yo les diría que eso es algo importante. Ok. Otro punto importante también es lo que se ha llamado en los últimos años la licencia social o la licencia social para operar. Este es un aspecto relativamente nuevo, ya vamos a ver una perspectiva, pero que el sector turístico está íntimamente relacionado y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, el concepto, me explicó, nace sobre todo en la industria minera. ¿Por qué? Porque tiene muchos aspectos en la industria minera que pueden afectar a núcleos poblacionales. ¿No? No hay un documento formal que ampare o sustente esta licencia social. Es más bien la bonomía que tiene una sociedad hacia un sector, hacia una empresa o hacia una actividad. Esa es, o sea, que los dejen operar. Y bueno, está la parte de infraestructura. Los sectores que más acciones se enfocan en la licencia social es la minería, el consumo, la energía, el agropecuario y el turismo. Básicamente ahí se centran porque tienen mucha interacción con la sociedad. ¿Me explico? Entonces, en la licencia social hay aspectos necesarios y de riesgo. Uno son los aspectos técnicos necesarios para ejecutar el proyecto. Por ejemplo, cumplir con la ley. Voy a tirar otra cosa que no sé, pero bueno, si yo tengo un servicio entre el aeropuerto de Cancún y Playa del Carmen de transporte de pasajeros, por ejemplo, obviamente tengo que tener una licencia de operación. Eso creo que nos queda clarísimo. Eso es algo necesario. Pero en este mundo, eso necesario ya no es suficiente. Y ese es el concepto que yo quiero que se quede. ¿Qué significa? ¿Tengo que cumplir con la ley? Claro. ¿Tengo que cumplir con las directrices corporativas? Claro. ¿Tengo que cumplir con aspectos financieros, permisos, operativos, legales y ambientales? Por supuesto que sí. Pero hay riesgos. Hay riesgos negativos a la operación. Entonces, no lograr los permisos de construcción, iniciar la obra y ser interrumpido o el sabotaje. Y también riesgos financieros en este ámbito. Mayor percepción de riesgo, que ya habíamos practicado, mayores gastos financieros, garantías y menos flexibilidad. Y lo que vamos hacia acá es este ejemplo. Si vemos lo que invertimos, 10 camiones para hacer ese servicio y el tiempo que los tengo operando en 3 meses, voy a tener los permisos, voy a iniciar, pueden iniciar algunas presiones, no sé si me explico. Aquí hablamos de construcción, pero este puede ser un servicio o la construcción de un hotel. Y vamos a empezar a negociar. Ejemplo, si nosotros usamos esos camiones y empezamos a tener problemas de seguridad vial, tal vez la comunidad se enoje y no deje operar a nuestros camiones, o no deje operar nuestro servicio X, o no deje operar nuestro hotel.
porque creen que contamina, porque creen que les va a quitar el agua, porque creen que no les van a dar empleo, porque creen que la vialidad va a ser un problema, porque creen que van a tener otros costos negativos colaterales como giros negros y demás, por decir algunas cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sociedad va a presionar a las empresas y a las autoridades y a los políticos para que satisfagan sus necesidades. Si las satisfacen, van a tener licencia social para operar. Si no, no van a tenerla. Ejemplo, Tajamar nunca tuvo licencia social, jamás la tuvo. Podemos saber tener impacto ambiental, impacto social, pero si la sociedad no quiere que yo opere, no voy a operar. Y más en estas épocas. No sé si hasta aquí hay algún punto que quieran platicar, porque esto de licencia social le va a estar pegando al sector turístico y de servicios turísticos, creemos nosotros, de una manera relevante o importante. Exactamente, como dices tú, si la población no quiere al desarrollo, a la empresa, Chao. exacto, pues Chao. no tenemos preguntas. No sé si alguien quiera, le podemos abrir con mucho gusto el audio. Sí, más fácil. Nada más lo pongo así, miren. También en esto hay gente malosa. Hay gente, ONGs o grupos sociales que buscan extorsionar proyectos. Entonces, ¿qué pasa? No te dicen nada hasta que tú empiezas a enterrar tu dinero, hasta que compraste los 10 camiones o hasta que empezaste a cimentar tu hotel. En ese momento te toco la puerta y te digo, ¿sabes qué? Yo no quiero que operes por A, B, C, D. Sí, pero lo que quiero es extorsionarte. Eso también existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado y está existiendo cada día más. Entonces, no es solo gentes, ONGs o comunidades que quieren proteger los manglares. ¿No? Sí, eso creo que es bueno, pero hay gente que va por eso y va por otros intereses, nada más para tenerlo claro. Ok. Entonces, en ese sentido, yo quiero introducir aquí el concepto de los grupos de interés, porque al final toda crisis o toda comunicación o todo aspecto de sostenibilidad va enfocado a satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pues es un conjunto de personas que puede generar o destruir valor para la organización, que de forma organizada, de forma desorganizada, con violencia, sin violencia o con razón y sin razón. O sea, un grupo de interés no tiene que tener razón en lo que está pidiendo, sino nada más con que me cause problemas, ya es un grupo de interés. Y aquí podemos tener muchos. Nuestros clientes evidentemente son uno de ellos. Aquí estamos hablando de cosas generales. ¿Y por qué nuestros clientes? Pues porque de ellos vivimos. Y si no hay sostenibilidad económica, pues no estaríamos aquí. Otra es la parte de colaboradores, la parte de accionistas e inversionistas, la parte de proveedores, la parte de comunidades que estamos platicando y cuidado del medio ambiente como un modelo simplificado. Ya hablamos de medio ambiente, ya hablamos de comunidades, de proveedores. La tendencia, me explico, es también exigirles ciertos cumplimientos o ciertos parámetros de cumplimiento a los proveedores. Ejemplo, yo puedo tener un gran hotel, me explico, y tener un gran servicio y todo, pero tal vez subcontrato, me explico, ciertos servicios. Uno de esos servicios puede ser de comida o de proveeduría alimentaria o puede ser de limpieza, por decir algo. Bueno, si ese proveedor no cumple con los parámetros, va a poner en entredicho mi sostenibilidad y va a poner en riesgo mi reputación por derivación de una crisis. Entonces, tengo que cuidar muy bien eso. Y ojo, antes veíamos a nuestros proveedores con que me diera calidad y me diera servicio y siempre cumpliera mis expectativas. ¿Sí? Bueno, eso es, como la licencia social, es necesario, pero ya no es suficiente. Ejemplo, si tengo un proveedor que tenga trabajo infantil en la obra, voy a tener un problema. Si hay acoso o hay cuestiones de índole de agresiones y demás, puedo tener un problema. Entonces, hay que cuidar eso. Y también en mis colaboradores, ese es un punto muy importante. Muchas de las crisis que se están derivando actualmente derivan o se producen por comportamientos de las compañías hacia sus colaboradores o entre sus colaboradores, como acoso, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que son muy apetitosas por los medios, ¿me explico? Y pueden crear una crisis hacia adentro y hacia afuera de la compañía. Y evidentemente nuestros accionistas
e inversionistas, pues son una audiencia clave, porque de ahí depende mucho la estrategia y hacia dónde va la compañía, y evidentemente también tenemos que cumplir con sus expectativas, porque si no, ustedes saben qué pasa. Entonces, ¿cómo prever una crisis? Primero, en mi organización hay que identificar mis riesgos, contar con un equipo e infraestructura necesaria, un diálogo permanente con mis stakeholders. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas de esas crisis se pueden prever si yo sé qué expectativas tienen mis audiencias claves hacia la compañía. Vuelvo a insistir, si yo no veo o yo no conozco, porque no dialogo con ellos, porque no hago estudios de que estoy en una organización con un alto nivel de violencia física, violencia verbal, X o Y, acoso y demás, pues lo puedo ignorar, pero tarde o temprano eso va a salir y eso va a salir de una manera negativa que puede producir una crisis. Otro es monitoreo permanente de medios de comunicación. Les comentaba antes de iniciar que salió, por un lado, el secretario de Salud muy feliz, porque es una buena noticia, de que estamos recuperando a pasos importantes la ocupación hotelera, la visita de turistas y demás, cosa que es positiva, pero también Bloomberg saca un análisis donde diciendo, sobre todo en la Riviera Maya, de que este crecimiento está siendo desordenado, que no se tienen los cuidados ambientales y demás, cosa que si no lo vamos viendo puede generar un problema mañana, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿a qué voy yo? No solo veamos el corto plazo, veamos el mediano y largo plazo. Desde conferencias mañaneras o iniciativas legislativas, o sea, hay que estar en el ajo de la información. Riesgos y oportunidades. Tu empresa cuenta con el personal e infraestructura para atender unas contingencias o crisis, manual de crisis, vocería capacitada. ¿Cuáles son los riesgos identificados sociales, económicos, ambientales, éticos? ¿Qué tan maduros consideras que está tu empresa o tu personal en relación al tratamiento y atención de cada uno de estos riesgos? ¿O cómo convencerías a tu equipo directivo a atender esos riesgos? O sea, porque a veces eso pasa, y pasa mucho, y lo hemos vivido, por ejemplo, que a veces el corporativo del grupo hotelero X sí tiene más o menos bien planchado todo esto de crisis, pero la operación no. La operación en la playa o en el centro cultural o lo que sea no está. Entonces, ese gap puede crear un problema, porque de aquí que yo hablo al corporativo y el corporativo me contesta y se pone de acuerdo y pues eso pueden ser horas o minutos que, como ya se mencionó, con la velocidad con que van las cosas, si yo no tengo in situ un equipo que medianamente pueda contener una crisis o un incidente, pues tal vez no estoy en el mejor de los momentos. No sé si está aquí, estoy siendo claro. Yo ya acabé porque quiero dar tiempo, por favor, a comentarios, a cómo se llama, a preguntas, ejemplos, a sus órdenes estamos. Sí, como les comentaba, si alguien quiere hacer alguna pregunta, les podemos abrir el micrófono. Por favor, levanten la manita y con mucho gusto lo abrimos. O escribirlo en el chat. Otro punto que se me olvidó comentar que es relevante. Hay veces uno está en cuestiones mucho más operativas y si a veces no ve esta infraestructura que acabamos de platicar. Más sin embargo, cuando esto se da, y ojalá y no se dé, pero se puede dar, me explico, un problema de incidentes o crisis, en ese momento empiezan los reclamos. Y es que nadie lo vio, que es que esto no podía pasar, y cómo estamos preparados. Entonces, yo siento que si estamos en áreas operativas de esta naturaleza, lo que conviene hacer es levantar banderas. O sea, es que sentimos que o hay que hacer un assessment de cómo estamos aquí, o cómo analizar esto, ¿para qué? Para dejar en evidencia que estamos muy bien y que hay que seguir invirtiendo en eso, perfecto, o decir, oye, tenemos carencias. Y si tenemos carencias, levanten una bandera, porque eso les va a significar el evitarse problemas en su posición como ejecutivos o como colaboradores, pero también su reputación como ejecutivos. O sea, aquí no es nada más la empresa, no. Cuando uno da la cara ante un medio de comunicación en una crisis y uno no está preparado, perdónenme, ustedes representan a la empresa, pero se representan a ustedes mismos. Y si ustedes no hacen un buen papel, esa imagen se la van a llevar en toda su carrera profesional o por varios años. Entonces, esto es algo delicado.
Y si la compañía, ustedes levantan la bandera y la compañía dice, ¿saben qué? Pero la verdad es que no hay dinero para esto, estamos cubiertos o creo que ahorita esto no es importante, pues se vale, ¿verdad? Son decisiones de management que son valederas. Pero si sucede algo, ustedes dicen, aquí estamos, lo vimos y no lo atacamos. A ver, aquí hay una pregunta de María Salcedo. Dice, ¿cuál es la crisis más común que bajo su experiencia se da en el sector? Bueno, mira, hay varias. Antes eran crisis de accidentes o crisis alimentarias. Eran las típicas. O sea, vamos a ver, vamos a dividirla en dos cosas. En la parte del servicio, el servicio no se dio a satisfacción y eso puede crear un problema con el cliente. 2, hubo un problema de alimentos, bebidas, o 3, accidentes, se cayó, se resbaló, se rompió. Esas eran tradicionalmente en el sector turístico digamos, las fuentes de crisis más comunes. Pero ahorita son otras. Hay internas, como dije, del relacionamiento interno del personal del hotel o del servicio turístico, que se llevan bien, se llevan mal, hay agresiones, ya lo platicamos. Y otro también, hay que decirlo, es el crimen organizado. O sea, extorsión o básicamente pues, pleitos, balaceras, broncas, cuestiones de agresiones dentro de servicios turísticos que pues están, entre comillas, fuera del control, pero ahí están y nos pueden meter en un problema. Recuerden, hace algunos meses, lo saben ustedes mejor que no, y deben tener mucho más experiencia que yo en esto, en la parte de la muerte de algunos canadienses, digo que se filmó, o sea, se filmó cómo entró, cómo ahí estaba todo. Entonces, esos son nosotros pensamos que son de los típicos en el sector turístico. Otro de los sectores que estamos viendo en el sector turístico, por ejemplo, es el maltrato animal. Aguas con ese rollo. O sea, guacamayas, delfines, iguanas y demás, que hay que tener cuidado con esto, porque cada día hay más conciencia, no sé si me explico, de los públicos y sobre todo de los clientes hacia el cuidado animal. Entonces, allá hay otro asuntito, pero es decir, hay que hacer un análisis de cada uno, porque cada uno tiene situaciones particulares. A ver, aquí creo que tenemos otra. Sí. Pregunta. Osvaldo Maldonado, ¿qué personas o puestos recomiendan que deberían integrar el comité de crisis? Ok, esta es una muy buena pregunta. Mira, por lo regular debe de haber alguien de operaciones, o sea, el que está operando, el que está viendo que las cosas sucedan. Otro muy importante es la parte de comunicación o relaciones públicas o asuntos públicos, porque es normal que ellos tomen cierto papel protagónico en esto, o sea, operaciones para saber qué pasó y cómo remediar. Y comunicación, básicamente para cómo comunicar si es que hay que comunicar. Ahorita voy a tocar ese punto. El tercero, me explico, puede ser la parte financiera o la parte jurídica. ¿Por qué? Porque la parte jurídica tiene que estar enterado y tiene que operar. Pues esta señora, por ejemplo, que se dobló el tobillo, nos puede demandar porque no había de esos conitos de que decía que estaba húmedo el piso, por decir una tontería. Y eso va a depender, ya va a derivar a una demanda y juzgados y demás. Entonces, la parte jurídica también es un punto importante y aunque nosotros creemos que no debe de estar en una primera instancia, sí es el director general. O sea, el director general debe de estar perfectamente enterado en tiempo y forma de lo que está sucediendo. No lo vemos operando porque creemos que no es bueno, pero eso no quiere decir que no esté enterado. Si ustedes saben operaciones, comunicación, finanzas y jurídico, creo que pueden estar ya armando un buen equipo. Y hablo de la comunicación, porque hay veces que conviene comunicar y hay veces que no conviene comunicar. Eso va a depender de muchísimos factores y de muchísimos asuntos, pero también no se nos olvide que primero tenemos que determinar si ese incidente es lo importante y que pueda derivar en una crisis. A veces la gran mayoría de los incidentes pues no pasa mayores. Oye, que le cayó mal el yogur al niño, vomitó, vamos al médico, revisamos que el yogur, si está malo, lo apartamos y vámonos a otra cosa, y no pasó a mayores.
o si realmente se convulsionó y hubo un problemón, y esto sí puede llevar a una crisis. Ya, eso que ustedes, que yo lo platico con demasiada ligereza, es lo más difícil. Y es donde hay que tener mucha experiencia para saber hasta dónde voy a operar, voy a comunicar o no voy a operar, o sí voy a operar y no voy a comunicar. Porque a veces se nos pueden ir las patas tratando de comunicar y lo único que hacemos es subirnos a un ring donde vamos a hacer más grande el problema. Entonces, esto es algo muy sutil. Mira, aquí tenemos otra pregunta que dice, actualmente hay un tema creciente de equidad de género que puede sonar como un tema nuevo. ¿Cómo se debe manejar una crisis en este sentido? ¿Hay certificaciones que prevengan? Sí, hay certificaciones, hay reconocimientos de equidad laboral y todo eso, sí. Pero primero lo que tenemos que hacer es estar convencido de que esto es importante para la organización. Y es importante para la organización la equidad de género y la diversidad, porque vamos a ser más competitivos y vamos a minimizar nuestros riesgos. ¿Competitivo en qué? En el sentido, no sé si me explico, de que vamos a entender mejor las necesidades, por ejemplo, del cliente. Estoy diciendo una tontería. Imaginemos que tenemos un hotel o un servicio en el cual 20% son americanos, 30% son franceses, 4% son chinos, no lo sé. Bueno, pues tal vez valdría la pena decir, oye, pues vamos a tal vez a tener una diversidad para entender mejor y darles un mejor servicio a estos amigos. Por poner un ejemplo muy comercial. Pero también les digo que si no tenemos una, sobre todo, equidad de género en las compañías, nos estamos perdiendo de una visión que es, en este caso, por simplificar, la visión femenina. Si no tenemos la visión femenina, pues parte de la realidad tal vez no la vamos a ver muy bien. Y si no vemos bien la realidad, las acciones que yo implemente, todo lo que yo haga, tal vez no va a tener la potencia que a mí me gustaría tener. Pero resumiendo, sí hay. Otros tenemos proyectos, por ejemplo, de políticas de equidad de género, porque no es nada más quererlo hacer, es estar convencido de hacerlo, tener una infraestructura de políticas, procedimientos desde contratación, promoción de nuevas plazas y demás, poner KPIs, ¿sí? Y comunicarlo. Ahí estoy empezando a cerrar el círculo de la diversidad o género o inclusión. Pues ya no tenemos otra pregunta. Aquí Osvaldo Maldonado te agradece que le hayas contestado la pregunta que había hecho sobre las personas o puestos que recomiendas para integrar el comité de crisis. Claro. ¿Sí? Y pues no tenemos otra pregunta más. No sé. Perfecto. Pues entonces a mí nada más me resta agradecerles su tiempo y su interés y estamos en contacto. Les mandamos esta presentación si les parece. Por favor, Jesús, la verdad es que un tema muy interesante. Adelante, muy interesante, como dice Vicky. Entonces, mil gracias por esta plática. Si nos comparten la información y con mucho gusto nosotros también se las hacemos llegar pues a las personas que también se registraron y no se pudieron conectar. Pero nuevamente gracias y muy interesante. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Bye.